Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar inicio a esta RCT que la denominamos Riesgos Informáticos en la Gestión de Sistemas Contables Digitales. El objetivo es poder identificar aquellos riesgos y amenazas que existen hoy en día en todo lo que es el ciberespacio. ¿Sí? Mi nombre es Diego Sebastián Escobar, soy magíster en Seguridad Informática de la Universidad de Buenos Aires y soy miembro de la Comisión de Sistemas de Registro. Bien, para comenzar vamos a establecer cuál es el contexto actual en las organizaciones. Una de las consecuencias de la pandemia contrajo en que la mayoría de las organizaciones han establecido el teletrabajo como una condición más, algunas adoptándolas en forma full time y otras restringiendo en diferentes grupos según el riesgo. Obviamente, esto es beneficioso en algunas cuestiones para los trabajadores, pero conlleva algunos riesgos con lo que es la información. El objetivo de este curso es conocer aquellas amenazas que existen en el ciberespacio, ¿sí? Y qué medidas deberíamos tomar para minimizarlas. Vamos a continuar con algunos conceptos básicos en seguridad de la información. Cuando uno analiza y establece los principios de la seguridad de la información, nos vamos a encontrar con tres conceptos fundamentales: la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos tres principios van a estar presentes en toda la vida, ¿sí?, el ciclo de vida de la información. Cuando hablamos de confidencialidad, significa que la información sea solo accedida por aquellas personas que tienen autorización. Cuando estamos hablando de la integridad, es que la información no sea modificada, a menos por las personas autorizadas. Y si alguien modifica algo, tengamos alguna especie de validación para poder analizar cuáles fueron los cambios que hayan ocurrido. Y la disponibilidad tiene que ver con la oportunidad, tiene que ver con la capacidad de estar siempre disponible cuando la información se lo requiera. Estos tres principios son muy importantes porque nos van a marcar las medidas de seguridad para poder mantener cada uno de ellos. Cuando hablamos de riesgo de la información contable, si bien la palabra riesgo es muy amplia y podemos estar hablando de riesgos positivos y riesgos negativos, la connotación que le vamos a dar en esta diapositiva, en esta RCT, es la connotación negativa, ¿sí? Un riesgo negativo es cuanto a la posibilidad de que un hecho ocurra y deriven en acontecimientos desafortunados. Para nosotros va a ser desafortunados en pérdida de algunos de los requisitos de la información, como puede ser disponibilidad, integridad y confidencialidad. Y cuando, alguno de estos hechos se materializa, estamos enfrente de un incidente de seguridad, ¿sí? Y este es un concepto para tenerlo en cuenta. Cualquier evento que afecte, ¿sí?, estos principios se considera un incidente de seguridad. Pero bueno, este incidente de seguridad tiene diferentes clasificaciones, ya que puede ser interno o externo, o puede ser malicioso o involuntario. Cuando estamos enfrente de un hecho, un incidente que es interno y malicioso, por ejemplo, un empleado destruye un documento importante, ¿sí?, es una clasificación diferente que sea involuntario, ¿sí? Un empleado, por ejemplo, coloca un dispositivo USB y este dispositivo tiene malware, ¿sí? Es un hecho de seguridad interno involuntario. Si estamos hablando de los externos, ¿sí?, un atacante puede realizar una denegación de servicio a la página web de nuestra entidad. En ese caso tenemos un hecho malicioso, ¿sí?, externo. Si es externo involuntario, mucha gente accede a nuestra página web y eso hace que el sitio no pueda resolver todos los pedidos que tiene. En este caso sería externo e involuntario. ¿Sí? Esto es muy importante identificarlo porque las grandes compañías deberían tener claro qué es un incidente de seguridad y cuándo tomar medidas para ello, ¿sí?, sobre todo cuando afecta alguna de estas condiciones. Una vez analizados los elementos fundamentales de seguridad, vamos a empezar a describir aquellas amenazas que son
más importantes. Si bien no vamos a desarrollar todas, sino vamos a identificar las que tienen un mayor impacto hoy en día. Vamos a comentar la primera, que es no contar con anti-malware en los equipos. ¿Sí? Si bien uno ya está acostumbrado a utilizar diferentes tipos de tecnología, es muy común ver que algunos equipos no cuentan con antivirus, anti-malware actualizados y con licencia, etc. Es muy importante entender el concepto de malware, ¿sí? Si bien hace muchos años venimos hablando de lo que son los virus informáticos, no son la única amenaza existente, existen otras variantes. Por eso ahí me gusta denominarlo como código malicioso, ¿sí? O malware. Todo esto de malware, ¿sí? No es una cuestión nueva, sino cada vez se va perfeccionando porque tienen diferentes características y va atacando diferentes partes de nuestro sistema. La finalidad del malware es dañar parte del equipo, ¿sí? Modificar la información, destruir o robarlo. ¿En dónde está disponible? ¿Cómo se puede tener una infección de malware? ¿Sí? Entrando a páginas web, poniendo CDs, DVDs, medios ópticos, con algunos dispositivos, ¿sí? Como cámaras digitales, celulares, iPods, a través de mensajería instantánea, Skype, o a través de Facebook, utilización de redes peer-to-peer, como en su momento era Torrent, Ares, entre otras, la instalación de software de dudosa procedencia, ¿sí? Utilización de redes sociales, ¿sí? Y conexiones no confiables, tanto de Wi-Fi o de Bluetooth. Por eso podemos ver que prácticamente estamos expuestos en cualquiera de estos medios, ¿sí? A la adquisición y a la infección de malware. Por eso tenemos que ser muy precavidos cuando estamos navegando por internet, y el tema del antivirus es una cuestión muy importante. Como dijimos hace un rato, vamos a identificar varios tipos de malware, ¿sí? Podemos identificar spyware, ¿sí? Como que un software espía que nos roba información. Podemos identificar troyanos, podemos identificar redes de bot, gusanos, etc. Yo me quiero detener en uno que está causando bastantes estragos en las compañías, que es el denominado ransomware. El tema de ransomware tiene el objetivo de encriptar nuestros datos y pedirnos un rescate a cambio. En esta diapositiva podemos identificar, bueno, una computadora infectada con ransomware que dice, bueno, todos tus archivos han sido infectados, por favor, haz este pago a través de, o sea, con Bitcoin, para que nosotros te enviemos la contraseña para poder desencriptar los archivos. Entonces nos imaginan la cantidad de estudios contables que han sido atacados con este tipo de malware, ¿sí? Puede ser accidentalmente o pueden ser porque ya los atacantes han hecho un relevamiento de aquellos estudios o de aquellas personas que pueden ser infectadas, ¿sí? Por eso recomendamos tener un antivirus actualizado y tener mucho cuidado con la información que descargamos, los archivos que ejecutamos o instalamos. ¿Mm? Si bien es fundamental contar con antimalware o antivirus, a veces podemos toparnos con algún tipo de virus de momento cero, como se dice, virus que todavía no están analizados y no están catalogados dentro de los antivirus. Por lo tanto, es fundamental trabajar la concientización y capacitación de los empleados y de todo nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo nos podemos prevenir? ¿Sí? No ejecutar archivos adjuntos o de procedencia dudosa. A veces algún malware puede estar encapsulado dentro de lo que es un PDF, por ejemplo. Tener cuidado en los enlaces que nos envían los correos, ¿sí? No insertar CDs, DVDs o un pendrive cuando podemos considerar que puede estar infectado. No instalar software dudoso, ¿sí? O que la organización no lo permita. No descargar contenido multimedia a través de las redes peer-to-peer, que puede ser el Ares o Torrent, ¿sí?
no ingresar a sitios web no confiables o no permitidos por la organización, mantener el antivirus actualizado o malware actualizado y leer siempre los mensajes de advertencia que el sistema nos puede brindar. La segunda amenaza que podemos identificar que estamos expuestos es al tener software desactualizado en nuestras computadoras. Al identificar el tipo de malware que tenemos en nuestros equipos, podemos hacer una gran clasificación, identificando como lo que son sistemas operativos y los que son aplicativos. Cuando hablamos de los sistemas operativos, tenemos que identificar si tienen soporte y si estos están actualizados. Es muy común ver equipos con Windows XP o Windows 7. Recuerden de que estos dos están discontinuados y no tienen soporte hace varios meses. Se les recomienda migrar a otros sistemas operativos como Windows 10, ¿sí?, en las últimas actualizaciones. Cuando hablamos con sistemas aplicativos, con los aplicativos tenemos el mismo problema. Ustedes van a identificar como por ejemplo que tienen instalado el WinRAR o el zip, entre otros, y pueden no tener actualizaciones o no puede estar en la última versión. Esto estamos permitiendo que cualquier problema de seguridad que tengan estos aplicativos, ¿sí?, puedan ser utilizados por otro malware. La recomendación es siempre tener el software actualizado en lo posible, ¿sí?, y utilizar versiones que estén soportadas. Otro de las grandes amenazas que podemos encontrar es no hacer copias de seguridad o no hacer backup de nuestra información. Hoy en día sabemos el riesgo que existe en que seamos atacados por un malware o un robo de información, un robo de un equipo. Siempre se recomienda tener un mecanismo de backup de la información y obviamente probar ese sistema de backup. Uno puede hacer copias de seguridad teniendo en cuenta un pendrive, un disco externo, ¿sí? Todo va a depender de la información y la seguridad que necesitemos para estos datos. Yo recomiendo que para la información personal uno intente hacer varios backups, tanto en un dispositivo externo como guardar información en la nube. Vamos a ver que existen muchas plataformas como Google Drive, Dropbox, OneDrive, ¿sí?, que tenemos cierta capacidad para guardar este tipo de archivos que son muy confidenciales. Otra cuestión es hacer un backup de todo nuestro equipo, ¿sí?, que deberíamos hacer al menos una vez por semana. Sobre todo para ver qué cambios existieron y cuáles son los documentos más importantes. A nivel empresarial, yo diría que deberíamos hacer backup diario, ¿sí?, porque si tenemos alguna mala suerte de que un equipo esté infectado y se encripten todos los datos que podemos tener, si tenemos estos backups, vamos a poder tener la información de vuelta, podemos reinstalar los equipos mucho más rápido. Otra de las amenazas es, bueno, abrir correos o mensajes sospechosos en las redes sociales. Esto se desprende en varios tipos de amenazas que podemos encontrar en la web. La primera de todas, y ya hemos hablado varias veces, que es la de ingeniería social. ¿Sí? Es la utilización de habilidades sociales para manipular el accionar de una persona a través de distintos medios, ¿sí? Hoy lamentablemente estamos acostumbrados a publicar información o ver información o datos de las personas publicados en diferentes medios. Podemos recibir correos falsos, podemos recibir llamadas, entre otras cosas. Hay que ser cuidadoso con la información que uno publica. No es que ustedes no estén en las redes sociales o no existan en internet, sino lo que digo es que la información que exista es la que ustedes consideren necesario y quieran publicar, ¿sí? También esa información puede tener un riesgo. Si ustedes publican algo en LinkedIn, pueden saber en qué compañía trabaja y qué puesto tiene, ¿sí? Esto puede ser utilizado por un delincuente para tratar de robar sus contraseñas o poder acceder por ustedes a la empresa donde trabajan.
Otro ejemplo de ellos es cuando una persona se va de vacaciones, que empieza a publicar toda su información en Internet. Por lo tanto, los delincuentes pueden saber de que ese grupo de personas o esa familia no va a estar ubicado. Les digo más, si uno, por ejemplo, saca fotos periódicamente de su casa o tuitea desde su domicilio y tiene activado el GPS, podemos saber específicamente desde dónde la persona hizo ese mensaje. Si esa persona está de vacaciones, podemos saber hasta, o sea, en qué rango, ¿sí?, sacó esa foto y en qué lugar está. Y más o menos en qué lugar vive. Esto es para que tengan, que consideren lo importante de la información que ustedes están publicando. Entendiendo lo que es la ingeniería social, vamos a ver tipos de amenazas existentes. Vamos a comenzar por el phishing, ¿sí? Si bien viene del término de inglés pescar, su objetivo es capturar credenciales, ¿sí?, usuario y contraseña de las diferentes personas. Existen varias técnicas como envío de correos falsos o llamados o accesos a páginas que están duplicadas o clonadas, con el objetivo de que la persona crea que es la página original y incorpore estos datos. En el ejemplo que podemos ver acá, vamos a ver que esta persona recibe este correo del banco, hace clic, dice que son movimientos de su cuenta, esta persona accede a lo que es la entidad, pone usuario y contraseña y el atacante queda con esas credenciales. ¿Qué riesgo tenemos? Bueno, que el atacante ya tiene nuestras credenciales para poder acceder a nuestra cuenta bancaria, a un correo nuestro, ¿sí?, o también a diferentes organizaciones. ¿Cómo podríamos llegar a limitar este tipo de fraude? Bueno, siendo muy conscientes en qué páginas ponemos nuestras credenciales y, en lo posible, activar segundo factor de autenticación, ¿sí?, para que aparte de usuario y credencial te pida un tercer dato para poder acceder. La segunda amenaza que vamos a identificar es la denominada phishing, ¿sí? ¿Les ha pasado a ustedes recibir algún llamado telefónico pidiendo un rescate o que sea un llamado falso? Bueno, el phishing es la utilización de la telefonía celular y ingeniería social para engañar personas y pedir datos, como por ejemplo un secuestro virtual, por ejemplo pedir por información o pedir por una persona que no existe, ¿sí? Por eso mucho cuidado con llamadas desconocidas. Y el último de estas amenazas relacionadas con el envío de mensaje es el smishing, ¿sí? Y eso tiene que ver con recibir mensajes, ¿sí?, que están dentro de lo que es los SMS, los mensajes de texto de los celulares. Seguramente ustedes habrán recibido alguna promoción de, bueno, has ganado un auto, has ganado esto, has ganado el otro, y te empiezan a pedir datos. Bueno, mucho cuidado, porque el SMS se está utilizando ahora para engañar a las personas y pedirle datos y así robar. Por ejemplo, acá les te está pidiendo que ingreses a una página web para poder modificar datos. Obviamente, estos dos ejemplos son de atacantes. Una quinta amenaza, ¿sí? Introducir memorias USB infectadas a una computadora. Uno parece que es un poco antiguo este concepto, pero es de gran utilidad. Hoy en día vemos muchas personas que llevan dispositivos, pendrive, memoria flash, ¿sí?, y enchufan, insertan en los equipos estas memorias y contienen malware. Lo más importante es, antes de, bueno, saber que en esa computadora no estuvo infectada, y obviamente hacer un análisis con el antivirus, ¿sí?, antes de ejecutar cualquier programa de la memoria flash. Hay que tener cuidado porque a veces los USB tienen autoejecutables y cuando uno enchufa ese pendrive automáticamente se pueden ejecutar y pasar los virus. Una sexta amenaza es el robo de la información, ¿sí? Podemos empezar a clasificar la información en formato físico o en formato digital, ¿sí? Este robo de la información cada vez es más común en las organizaciones, por eso tenemos que tener cuidado cuando estamos con papel físico, o sea, documentación física, en destruirla.
Hoy en día existen diferentes máquinas para destruir los papeles o procedimientos para un borrado seguro de la misma. Cuando estamos hablando en medios físicos, podemos estar hablando de robo de un celular, robo de una computadora o robo de discos rígidos. Cuando estamos en el caso de que tenemos la mala suerte de que nos roban un celular, lo primero que deberíamos hacer es informar a nuestra empresa proveedora, ¿sí? Para que trate de bloquear lo que es la línea. Segundo, deberíamos acceder desde internet a través de la empresa que tengamos, tanto sea Google o el tema de Mac, de los iPhone, para bloquear el dispositivo, ¿sí? Y no puedan acceder a la información. Esto es muy importante porque si uno pierde un dispositivo, el atacante va a poder buscar enseguida, ¿sí? Cuáles son las llamadas que hemos tenido, cuál es la información, cuál es el correo, porque hoy en día casi toda la información está guardada en las aplicaciones de los celulares. Yo recomiendo que tengan algún tipo de patrón de seguridad para que la persona que agarra un dispositivo enseguida no pueda, ¿sí?, acceder a la información o que esté bloqueado por huella o que tenga algún tipo de patrón o contraseña. Si es más, podemos tener el celular encriptado, que sería lo más recomendable. Pero bueno, como primer punto, trata de poner un tipo de contraseña para poder acceder. Así si el atacante nos roba el celular, no va a intentar llamar a un familiar o demás para pedir un secuestro o pedir dinero. Tengan en cuenta que si uno tiene el celular desbloqueado, uno va a las llamadas realizadas y uno puede ver con quiénes tiene más contacto. En este caso, el atacante podría saber cuál es la persona que hay más vínculo. Analizadas las distintas amenazas, vamos a empezar a enumerar aquellas recomendaciones de seguridad que deberíamos tener y buenas prácticas dentro de lo que es el manejo de la información. Primero, todas las compañías deberían contar con una política de seguridad, ¿sí?, que todos los empleados deberían leer y respetarla, sobre todo cómo se resguarda la información, cómo se clasifica y demás. Segundo, deberíamos solamente compartir información personal con aquellas personas autorizadas, ¿sí?, y tener cuidado con la información que uno divulga a través de internet. Deberíamos bloquear los equipos cuando uno no los está utilizando, sea una máquina laboral o personal, ¿sí? Trata de poner una contraseña porque es un limitante a cualquier persona que quiera acceder. Destruir documentos, ¿sí? Estamos hablando de los documentos digitales como los documentos en papel. Uno debería borrarlos en forma segura en la computadora y si uno tiene alguna información, si uno la quiere tirar a la basura, uno debería tener algún procedimiento para destruirlo, ¿sí? Vieron que hay máquinas donde se procesa la información y se tritura en varias partes. Bueno, uno debería considerar en tener, sobre todo cuando tenemos facturas, cuando tenemos información que puede ser relevante. Próximo, no divulgar contraseñas, ¿sí? Y tratar de tener separadas las contraseñas laborales de las contraseñas personales, porque en el caso de que a mí me hackeen, yo tengo la misma contraseña para acceder a mi trabajo, se puede utilizar. Tenemos que tener cuidado con los links que accedemos o vienen incorporados en los correos electrónicos, ¿sí?, que no sean de dudosa reputación. Utilizar contraseñas robustas. No descargar aplicaciones no conocidas o no autorizadas por las empresas, ¿sí? Cuidado con sitios que pueden ser considerados phishing. Y obviamente en el caso de algún incidente de seguridad, reportarlo, ¿sí?, a la empresa donde uno trabaja. En el uso del correo electrónico se recomienda tener separado lo que es el uso personal del uso corporativo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en las suscripciones que uno hace con el correo de trabajo porque puede ser utilizado por diferentes atacantes para mandar malware, para enviar malware o para enviar ataques de phishing. Muy común que uno haga teletrabajo, como hemos dicho antes. Deberíamos pedirle a las personas que teletrabajan y se conectan que cuenten con un antivirus, que tengan el sistema actualizado en el día,
que respeten las políticas de seguridad de la información, ¿sí? Cuando lleven documentación importante, esta información debería llevarse encriptada, ¿sí? Sobre todo los documentos que son secretos o confidenciales, y al utilizarse memorias o flash deberíamos analizar que no tengan malware. En la constitución de contraseñas deberíamos utilizar números, letras, mayúsculas y algún carácter especial. El uso de contraseñas débiles es muy fácil de poder vulnerar. Hoy en día tenemos equipos que se dedican a combinar diferentes contraseñas, y si una persona solamente utiliza números o solamente utiliza letras, ¿sí? Está minimizando la posibilidad de contraseñas más robustas, ¿sí? Porque es la combinatoria de todos estos datos, o ataques de diccionario, los que se denominan así. Lo ideal sería que contengan un número, que contengan un carácter especial, ¿sí? Mayúsculas y minúsculas. Bueno, vamos a las reflexiones finales de esta RCIT. Como hemos visto, nuestra información corporativa, contable, personal está expuesta a diferentes riesgos en Internet. Cuando uno analiza todo lo que es el ciberespacio, sí, estamos constantemente guardando información en servidores y conectándonos a Internet. A partir de ahora deberíamos tener una cultura de la seguridad de la información cada vez más robusta. Porque bueno, tenemos que entender que protegiendo la información confidencial de la organización, estamos protegiendo el negocio, ¿sí? En estas tres dimensiones. Primero, que la información esté disponible cuando nosotros la necesitemos, ¿sí? Quién accede a esa información y que esa información no sea modificada. Hoy en día las herramientas de la seguridad informática y las herramientas de la tecnología nos permiten utilizar herramientas como hashes, firma digital, ¿sí? Hasta el tema de la blockchain, para poder validar y guardar documentos. Deberíamos utilizarlo en nuestro beneficio, ¿sí? Cualquier incidente de seguridad hoy en día modifica la reputación de las organizaciones. Definiendo lo que es la imagen de la organización, la confianza, la continuidad del negocio y el cumplimiento de normas legales y obligatorias, ¿sí? Por eso tenemos que ver a la seguridad de la información como un valor agregado a todo nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado esta RCT y abrimos el espacio a debates, consultas y preguntas. Muchas gracias.